Hermanos, Dios les bendiga a todos. Buenos días. Buenos días, hermano. Es una bendición nuevamente estar aquí en la iglesia en esta hermosa mañana, ¿verdad? Qué hermoso día que Dios nos ha regalado y qué gran oportunidad también que tenemos de poder estudiar juntos en esta mañana la palabra de Dios. Como dice nuestro hermano Joe, vamos a continuar con esta serie de enseñanzas acerca de la mentoría. Hemos estado aprendiendo en el Antiguo Testamento cómo Dios usó a ciertas personas para poder guiar, aconsejar, ayudar a aquellas personas que Dios iba a utilizar, ¿verdad? Entonces Dios lo puede hacer también durante nuestro tiempo, no solamente pensando en áreas del ministerio, sino también en el trabajo, en los negocios, en la vida, en el hogar, especialmente en el hogar es muy importante también. La lección del día de hoy probablemente nos va a tocar a nosotros que somos padres, que tenemos jóvenes, que tenemos ya teenagers en nuestra casa, y que Dios también nos ha dado a nosotros el privilegio de darnos hijos, y con los hijos también nos dio la responsabilidad de nosotros también ser padres o madres, guías, consejeros, guiar a nuestros hijos en los caminos del Señor. A veces nosotros cometemos errores cuando estamos educando a nuestros hijos, y de eso se trata la lección del día de hoy. No es nada personal. Es algo de lo que nosotros debemos aprender. Yo estaba estudiando la lección del día de hoy y pensando también en mi propia vida. ¿Qué cosas yo puedo mejorar? ¿Qué cosas yo puedo hacer diferente? Aprender de mis errores. Y el tema central de la lección del día de hoy es este. No permitas que los errores te impidan ser un mentor eficiente. Recordemos eso. No permitas que los errores te impidan ser un mentor eficiente. Usted puede cambiar la palabra mentor y aplicarlo a su vida personal. Un padre, una madre, un maestro, un compañero de trabajo, un pastor, un maestro, usted puede cambiar esa palabra mentor y aplicarlo a su vida personal. Porque nosotros tal vez estamos estudiando esto y nosotros decimos, bueno, eso es para las personas que están en liderazgo, es para los pastores, es para la gente que guía una congregación, para los maestros. No, esto es para todos nosotros. Entonces es muy importante que nosotros también estemos estudiando estas lecciones y que las apliquemos a nuestra vida en una manera personal. Esto no solamente se trata de historia, sino más bien es algo que nosotros debemos aprender y practicar todos los días en nuestra vida. Bendiciones. ¿Qué tal? Bienvenida, buenos días. Mucho gusto conocerla. Igualmente. Yo me llamo Gerson, todos los hermanos de la clase. Bienvenida. Gracias, muy amable. Que Dios los bendiga. Igualmente. Amén. Esperamos que usted se sienta en casa. Amén. Muy bien. Estamos entonces estudiando esta serie acerca de la mentoría y nuevamente, ¿verdad? Repitiendo, no se trata esta clase solamente para aquellas personas que están en una posición de liderazgo. Todas estas enseñanzas las podemos nosotros practicar todos los días de nuestra vida. Todos somos padre o madre o abuelo o tía, compañero de trabajo, trabajamos en algún lugar, tenemos, gracias a Dios, algún privilegio en el ministerio cristiano. Entonces son lecciones que nosotros debemos aprender. Y la de hoy, como dije, es específicamente a veces
los errores que nosotros cometemos con nuestros hijos. Y repito nuevamente, esto no es nada personal, simple y sencillamente es algo de lo cual hay ejemplos en la Biblia que nosotros podemos tomar como un espejo para nuestra vida, vernos en ellos, examinarnos y poder corregir ciertas cosas en la vida. Quiero que busquemos en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, en el primer libro del profeta Samuel, en el capítulo número 2. Vamos a leer dos pasajes. Primera de Samuel, o primer libro de Samuel, porque es un libro, ¿verdad? No es una carta. Primer libro de Samuel, capítulo número 2. Y vamos a leer busquen el versículo 22. Primera de Samuel, capítulo número 2, versículo número 22. Vamos a leer hasta el 26. Luego vamos a pasar al capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo número 1 hasta el 9. Y quisiera por favor que los hermanos me pudieran ayudar con la lectura. Alguien que lea el primer pasaje y alguien que lea el segundo. El primer pasaje está en el primer libro de Samuel, capítulo número 2, del 22 al 26. Luego el capítulo 3, del 1 al 9. Primero de Samuel 2:22 dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Muy bien, gracias hermana. Capítulo 3, del 1 al 9. Sí, por favor. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Muy bien, gracias. Esa es la lectura entonces de la lección del día de hoy. Algo que tenemos todos los seres humanos en común es lo siguiente. Si pudiéramos decir que todos los seres humanos tenemos un común denominador, es que todos nos equivocamos. Eso nos hace a todos nosotros parte de la familia humana. En ese sentido, todos nos podemos identificar los unos con los otros. Nadie es perfecto, sino solamente Dios.
la semana pasada, hablando acerca de la vida cuando aprendimos acerca de Jetro y Moisés, la semana pasada también estudiando la relación entre Moisés y Josué, también nos dimos cuenta que inclusive Moisés, el hombre que recibió los 10 mandamientos, el hombre que veía a Dios cara a cara, que hablaba con Dios cara a cara, que tuvo unos privilegios que ningún otro ser humano ha tenido. El hombre que Dios usó para las 10 plagas en Egipto, para abrir el mar rojo, el que escribió los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, ¿verdad? Uno de los hombres más respetados por las 3 religiones más importantes del planeta: el judaísmo, el islam y el cristianismo. Todos nosotros, ¿verdad?, conocemos y sabemos acerca de Moisés. Inclusive Moisés se equivocó. Si Moisés se equivocó, también nosotros nos vamos a equivocar. Todos cometemos errores. En el libro de Santiago también lo mencionamos la semana pasada, que dice de que todos ofendemos de palabra muchas veces. Siempre hay algo, siempre hay una palabra, siempre decimos algo que tal vez no lo decimos correctamente, tal vez no sale de la manera como nosotros lo pensamos y ofendemos a una persona, y todos nos equivocamos. Y en el contexto de lo que nosotros acabamos de leer el día de hoy, vemos que se menciona a una persona que era el sumo sacerdote en este tiempo en Israel. Se llamaba Elí. Elí era el sumo sacerdote del tabernáculo que estaba en Silo. Elí era un anciano y tenía hijos adultos. La Biblia menciona que los hijos de Elí eran hombres impíos y no conocían a Dios. Elí fue el hombre que recibió a Samuel cuando una mujer que se llamaba Ana, que no podía tener hijos y que su rival se burlaba de ella le oró a Dios y Dios le concedió el privilegio de quedar embarazada, y ella dio a luz a Samuel. Cuando Samuel era un niño, ella dijo: bueno, yo lo voy a dedicar para que este niño sirva a Dios todos los días de su vida. Entonces lo llevó al templo y lo dejó bajo el cuidado de este hombre que se llamaba Elí. Elí fue el hombre que Dios usó para ser un mentor, para que él invirtiera en la vida de este joven, que era un niño, de este joven que un día iba a llegar a ser el hombre que iba a ungir 2 reyes de la nación de Israel. Un gran hombre de Dios, el profeta Samuel. También es una persona muy importante en la historia de la palabra de Dios, un hombre de Dios que hizo cosas importantes. Dentro de todo eso, a él es a quien Dios iba a usar para ungir a los 2 primeros reyes de la nación de Israel. Pero Elí, como cualquier otro ser humano, como cualquier persona, también Elí se equivocó, cometió muchos errores. Elí no había podido disciplinar a sus propios hijos. Sus hijos, vamos a ver nosotros el día de hoy aquí, cometían pecados grandes en el templo, no en su casa, en el templo, en la puerta del templo. Menospreciaban las ofrendas. La gente, cuando llevaban ofrendas, ellos tomaban de las ofrendas para su propio beneficio. Y el padre de estos jóvenes era el sumo sacerdote de la nación de Israel. Elí fue el padre, el mentor, se puede decir, el maestro del profeta Samuel. Y Dios iba a engrandecer a Samuel, lo iba a hacer un sacerdote, juez y profeta de Israel. Y el ministerio de Samuel se extendió por un periodo de 47 años. Pero a este hombre Samuel
alguien tuvo que ser una influencia para su vida. Alguien tuvo que invertir en él conocimiento, alguien lo tuvo que guiar. Y el hombre que Dios usó para guiarlo fue Elí, el sumo sacerdote. Hablemos un poquito acerca de los hijos de este hombre que se llamaba Elí. La Biblia nos menciona a nosotros en el capítulo número 2, en el versículo número 12, dice la palabra de Dios cómo eran los hijos de Elí. La Biblia dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Entonces la palabra de Dios nos dice a nosotros cómo eran los hijos de este sumo sacerdote. Eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Entre los pecados que ellos cometían, y nosotros lo leímos aquí en el versículo número 22, nos dice también algo muy importante acerca de la condición de Elí. Dice el versículo 22, pero Elí era muy viejo. Y ustedes saben cuáles son las limitaciones cuando una persona llega. Sí, entendemos. No. No dice que era viejo, dice que era muy viejo. Entonces ya estaba mucho más para allá, ¿verdad? Era hay que leer bien la palabra de Dios, ¿verdad? Porque no dice que era viejo, dice que era muy viejo. Entonces él ya no estaba en la condición de estar al pendiente de todas las cosas que pasaban en el templo. Quizás él ya estaba limitado en sus movimientos, o sea, ya no podía caminar, tenía ya muchas limitaciones físicas. Entonces sus hijos, aprovechándose de la vejez de su padre, de que él ya no podía estar viéndolos todo el tiempo, prácticamente sus hijos hacían lo que ellos querían. Dice la palabra de Dios que Elí era muy viejo y oía, ya no podía ver todo lo que pasaba, sino que la gente venía y le contaban lo que estaba sucediendo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Dice la palabra, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Es decir, que estos hombres estaban teniendo relaciones sexuales con las mujeres que venían a adorar al templo. Correcto. Entonces, y la Biblia dice que ellos de esta manera también hacían pecar a la nación de Israel. ¿Por qué motivo? En primer lugar, porque nosotros somos así. Nosotros decimos, bueno, si los hijos del pastor pueden hacer eso, ¿qué nos impide a nosotros hacer lo mismo? Entonces muchas veces nosotros pensamos de esa manera. Si los hijos de Elí, que eran los hijos del sumo sacerdote, estaban teniendo relaciones con las mujeres que venían al templo, tenían relaciones en la puerta del templo, en la casa de Dios, donde se adoraba a Dios, y ellos también estaban utilizando las ofrendas de las personas para su beneficio personal, menospreciaban, dice la Biblia, las ofrendas, y dice la Biblia que ellos hacían pecar a la nación de Israel. Es decir, que los niveles de moralidad muchas veces también depende del comportamiento o de lo que nosotros vemos, del actuar de las personas que tienen que darnos a nosotros un buen ejemplo. Entonces los pecados de los hijos de Elí eran grandes. Este hombre, Elí, era una, se puede decir, era una buena persona, ¿verdad? Era el sumo sacerdote. Él conocía la ley de Moisés, conocía los 5 libros, el Pentateuco, y él era la persona que aplicaba la palabra de Dios para la nación de Israel. Es decir, que él tenía conocimiento, era un hombre preparado, no podía ser una persona que no conocía. Pero Elí era un buen sacerdote, escuchen esto bien, pero no era un buen padre. Muchas veces eso puede pasar con nuestra vida. No sé si ustedes han escuchado un dicho que dice,
candil en la calle, oscuridad en su casa. Es un dicho popular. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que muchas veces nosotros, fuera de nuestro hogar, quizás somos unas personas respetadas por todos, que damos un buen ejemplo, que todos nos tienen tal vez a nosotros en alta estima, pero en nuestro hogar estamos fallando como padres. Quizás el día de hoy se utiliza una frase que se aplica muchas veces a los padres, y ahora que viene el Día del Padre también es bueno mencionarla, ¿verdad? Padre ausente. Es decir que probablemente sea un hombre trabajador, un hombre proveedor, que trabaja, que se esfuerza por sus hijos, que se desvela, que hace todo, se desvive para que a sus hijos no les falte nada. Y está bien, pero en el momento del que se trata de ser la figura paterna para los hijos, no está presente. Sí está físicamente, pero no está ejerciendo su rol que como padre debería de estar haciendo. Influenciar a sus hijos, guiarlos, educarlos, estar presente en sus vidas, el ser la figura que sus hijos observan. Y eso muchas veces como padres nosotros cometemos ese error. Y digo cometemos. Nosotros muchas veces estamos tan esforzados en lo material, en que a nuestros hijos no les falte nada, pero no estamos al pendiente de otras necesidades que también ellos necesitan tener. Y no estamos acusando a nadie. Esto no es un señalamiento. No estamos señalando con el dedo, sino estamos señalándonos hacia nosotros mismos, hacia mí mismo, mi propia vida. Entonces, de Elí nosotros podemos aprender muchas lecciones personales, que muchas veces nosotros somos una influencia probablemente para los demás y enseñamos quizás a los demás ciertas cosas, pero en nuestro hogar lo tenemos muchas veces descuidado, a nuestros propios hijos. Y esta era la mancha, se puede decir, en la ropa del sumo sacerdote. Este hombre era un hombre importante en la nación de Israel, pero en su casa estaba fallando, o había fallado probablemente porque ya era un hombre viejo. Y a veces nosotros se nos va la vida, se nos van los días, se nos van los meses, se nos van los años. Quisiera mencionar esto no como una manera de una crítica, sino como un ejemplo también. Yo sé que todos ustedes han escuchado uno de los, probablemente el evangelista más grande, el que ha llevado la palabra de Dios a la mayoría de todos los rincones de la tierra, un hombre que Dios usó para ganar millones de personas para Cristo. Se llamaba Billy Graham, un hombre de Dios. Yo tuve la bendición de ir a una de sus cruzadas y escucharlo personalmente predicar la palabra de Dios. No sé cuántos de ustedes algún día fueron a un evento, a una cruzada de Billy Graham. ¿Sí? Varias veces. Él vino aquí a Nashville, el estadio donde juegan los Titanes, lleno, completo, lleno. Fue una bendición maravillosa. Y este hombre fue por todo el mundo, predicó el evangelio. Y el ministerio era hermoso, era maravilloso, pero también demandaba mucho de él. Y ya cuando el hermano Billy Graham estaba ya mayor de edad, ¿verdad? Ya era un hombre muy viejo, le hicieron una pregunta: hermano Billy, si usted pudiera regresar atrás y poder empezar de nuevo, ¿qué haría usted diferente? Su respuesta fue muy sencilla, pero a la vez una enseñanza muy grande y muy profunda. Él simple y sencillamente dijo: me gustaría poder pasar más tiempo con mis hijos. Eso fue todo lo que él contestó. Es importante para un hombre de Dios
¿Quién no ha escuchado el nombre Billy Graham en el mundo entero? Todo el mundo ha escuchado el nombre de ese varón de Dios que ya está con el Señor, ¿verdad? Y sus hijos, ¿verdad? Pasaron por ciertas experiencias personales. Gracias a Dios, sus hijos sí recibieron la educación cristiana y todo lo demás. Gracias a Dios, todos ellos son predicadores del Evangelio. Todos son predicadores del Evangelio. Sus hijas también son mujeres de Dios, que sirven a Dios, que tienen ministerios, ¿verdad? Pero eso era lo que él, se puede decir, le reclamaba a la vida. Él hubiera querido haber pasado más tiempo con sus hijos, ¿verdad? Y eso es muy importante. Y nosotros vemos este ejemplo aquí en la vida de este hombre que se llamaba Elí. Sus hijos no conocían a Dios. Sus hijos eran hombres impíos. Este hombre probablemente, en el sentido de padre, de familia, probablemente falló y cometió muchos errores. Este hombre no pudo disciplinar de una manera correcta a sus hijos. Tal vez como padre era muy liviano. Cuando tenía que ser un poco más severo, no lo hacía. No disciplinaba de una manera severa o de acuerdo a lo que los hijos estaban haciendo, así debería de ser la disciplina. Pero él no lo hacía. Él simplemente como que les traía a la memoria o que fueran conscientes de lo que estaban haciendo, pero en ningún momento él aplicó disciplina sobre la vida de sus hijos. Y esto lo podemos nosotros ver aquí en el versículo número 23. Primera de Samuel capítulo número 2, versículo 23. Vemos que en el versículo 22 dice qué era lo que hacían sus hijos. Se acostaban, dice la palabra de Dios, dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Con las servidoras. Dormían con las servidoras. Versículo número 23. ¿Qué fue lo que hizo el papá? Y aquí nosotros podemos hacernos la pregunta: ¿qué hubiera hecho yo en lugar de Elí? Vamos a leer lo que él hizo y después usted se pregunta: ¿qué hubiera hecho usted en este caso? Usted como papá o usted como mamá. Si usted tuviera esta situación delante de su vida, con sus propios hijos, usted ahorita va a pensar un poquito y usted va a decir: ¿qué hubiera hecho yo? ¿Qué era lo que él decía? El versículo 23, y les dijo, les hizo una pregunta: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo, es decir, que él lo oía por segunda voz, por segunda mano. Yo oigo de todo este pueblo, es decir, que habían, ya era un chisme, ¿verdad? O sea, esto ya era un chisme, ya te diste cuenta y viste que, y eso que son los hijos del sumo sacerdote, ¿verdad? Entonces ya toda la gente ya estaba, esto ya era una cosa, ¿verdad? Ya lo que nosotros llamamos hoy era un chisme, porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Versículo 24. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Versículo 25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos, esta es la parte más triste, pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Muy bien. ¿Qué hubiera hecho usted? Aquí en este pasaje, bueno, es uno de mis favoritos. Siempre les digo a mis hijos, yo los voy a estorbar hasta el día que me muera, y porque siempre me dicen: mami, eso ya no lo dijiste desde que nací. Bueno, pero voy a seguir. Porque en primer lugar, yo pienso que él se hubiera dolido que estaba lastimando a Dios, y a él lo que le importó fue la fama. Y yo pienso que, a diferencia de otros profetas o otros que pecaron, lo que les dolió fue haber
bueno, mira lo que están haciendo con tu creador o con Dios, Ujú. pues desde ahí ya estaba mal. Ujú. Y pues bueno, los que saben la historia, pues es más triste que cuando Dios, cuando manda al profeta, les dice, él no dice, ay, no se hincó a orar por lo que ya Dios había decretado, sino que al contrario, dijo, bueno, si Dios decide eso, pues en otras palabras, que lo haga. Que lo haga. Nunca se hincó a decir, Señor, perdónanos, porque yo sé que Dios hubiera tenido misericordia. Ujú. Pero él no lo hizo, es como que, ok. Ok. Y bueno, el fin terrible, pero sí, yo pienso de que desde ahí estuvo mal, porque pues lo principal que uno debe enseñar a los hijos es, yo no te puedo ver, yo no estoy ahí, un hermano sí te ves, pero te está viendo el principal, que es Dios. Sí. Muy bien. ¿Alguien más que quiera ponerse en los zapatos de el sumo sacerdote Elí? Si estos fueran sus hijos, ¿qué acciones hubiera usted tomado? No voy a seguir hablando hasta que alguien... Lo que demandaba la ley, hablar de algo, sí. Bueno, silencio, el hermano ya, nuestro hermano... Les pudo disciplinar, ¿no? Como él era como el quien manda más ahí en el tabernáculo. Ujú. Y ellos eran como sus ayudantes, parece, por lo que se lee Ujú. allí, porque ellos eran, siguen el rol de sacerdotes de segundo rango, ¿no? Ujú. Y entonces él por lo menos hubiera dicho, bueno, si siguen esto, ya no pueden servir en el templo. Ujú. Por lo menos eso, ¿no? Ujú. Pero ni eso lo hizo. Sí. Sí, correcto. Las dos respuestas muy bien dadas las dos respuestas, sí. Y los versículos anteriores hablan de cuando la gente está dando su ofrenda, ellos dicen, "No, dalo a mí". Sí. Entonces yo creo que todo pecado tiene su, ¿verdad? Sus consecuencias. Una pero también, cadenita. sí, pero uno empieza aquí y después hasta ahí. Va avanzando. Y él hubiera, avanzando. en aquella época, cuando él dio cuenta o sabía que ella estaba robando la ofrenda, Ujú. prácticamente, en este momento hubiera corregido. Sí. Porque si uno espera hasta el último pecado, ¿verdad? Pero hay que empezar con las cosas chiquitillas, ¿verdad? Y decir, esto no está correcto, esto no está Sí. correcto. Es muy importante que nosotros también pensemos en nuestros hijos, en mis propios hijos, pensando en esto, porque es muy fácil también muchas veces examinar la vida de otros. Jugar. Es más fácil. Es más fácil Es más fácil. que examinarnos a nosotros mismos. Y por supuesto que Él les llamó la atención. Aquí nosotros vemos un llamado de atención. Nuestra hermana Elgin también dice que él estaba más preocupado por la fama, la mala fama que ellos ya tenían, porque ya toda la gente hablaba de lo que ellos hacían, ya era un chisme ya, y es muy importante eso también. Les llamó la atención, pero el llamado de atención no iba de acuerdo al error o a la falta o al pecado que ellos estaban cometiendo. No estaban en el mismo nivel, no se estaba tratando la gravedad del problema. Por supuesto que nuestros hijos cometen errores. Por supuesto que nosotros como padres cometemos errores. Y hay errores de diferentes medidas y de diferentes tamaños. Muchas veces dicen algo que no tienen que decir, es una cosa pequeña. Y nuestra disciplina, bueno, no puedes ir con tus amigos. Es mínimo, entonces la disciplina va de acuerdo con el grado de maldad o de pecado o de error que ellos habían cometido, pero esto aquí era algo grave. Y la llamada de atención no estaba al mismo nivel, no iba de acuerdo con la gravedad del asunto. Entonces él no pudo aplicar disciplina con severidad. Y cuando nosotros, por ejemplo, tratamos asuntos que son pecado, como dice el hermano Joe, la disciplina debe aplicarse. La disciplina es parte del amor. Si nosotros no corregimos,
Porque muchas veces somos muy tolerantes. En este caso, él fue muy tolerante con sus hijos, ¿verdad? Y a veces nosotros como padres decimos, no, es que pobrecito mi nene, y pobrecito mi niño, y pobrecita mi niña, y el nene ya tiene barba. Sí, papi. ¿Verdad? Dice, Dijiste que ya es abuela. y así somos, ¿verdad? Los padres a veces somos, la palabra que se utiliza en Guatemala, no sé en otros países, pero nosotros nos llaman alcahuetas, ¿verdad? Porque ya el nene ya tiene barba, ya entiende, ya es adulto, entonces, ay, pobrecito mi niño, y le sobamos la espalda, ¿verdad? Entonces, no los estamos corrigiendo, no los estamos disciplinando, y al mismo tiempo nosotros estamos avalando lo que ellos hacen, estamos aprobando sus errores o lo que ellos están haciendo, y estamos fallando como padres en aplicar disciplina correcta a la vida de nuestros hijos. Entonces aquí hubo un error, no se aplicó disciplina. Y los muchachos, como veían que su papá era un poco tolerante, entonces nosotros vemos aquí algo muy triste, cuál fue la respuesta de ellos. Pero ellos no oyeron la voz de su padre. Muchas veces cuando nosotros fallamos en nuestro rol de padres, también perdemos la influencia que tenemos en nuestros hijos. Cuando ellos hacen una cosita, están ellos como haciendo un examen. Ellos están probando los límites, siempre están empujando el límite un poquito más arriba, vamos a ver hasta dónde se estira el hule de la paciencia de mi papá, ¿verdad? Entonces siempre están y hacen una cosa y dicen, oh, no dijo nada, entonces voy otro poquito más, y cuando ya nos damos cuenta, ya nosotros ya perdimos el control, ya no tenemos el respeto de nuestros hijos, y esto fue lo que sucedió acá. Nosotros no debemos, por supuesto, aprender de nuestros padres, ¿verdad? Que la disciplina que probablemente ellos nos daban a nosotros, si mi hermano Walter y yo les contáramos a nosotros cómo éramos disciplinados, ¿verdad? Los hacemos llorar. Porque tal vez no fue de la manera más correcta, pero la disciplina era diferente, masacre. Ahora ya nosotros ya no somos iguales, pero eso no quiere decir también que nosotros no disciplinemos a nuestros hijos. No los perdamos, amémoslos, y si los amamos los vamos a corregir, y si necesitan disciplina los vamos a disciplinar, porque queremos ser buenos mentores, queremos ser buenos padres, y muchas veces tenemos que decirle a nuestros hijos, yo no soy tu mejor amigo, yo soy tu padre, yo soy tu papá, yo soy tu mamá, ¿verdad? Por supuesto que ellos tienen que confiar en nosotros como nuestros amigos y todo lo demás, pero también ellos tienen que saber, yo soy tu papá, yo soy tu mamá, y lo que estás haciendo no es correcto, y tu castigo tiene que ir de acuerdo con la gravedad de tu falta. Y esto es lo que nosotros estamos viendo acá. Esto también nos lleva a nosotros a pensar que como líderes de nuestra familia, de nuestra casa, de la iglesia, también la palabra de Dios nos enseña a nosotros que necesitamos nosotros llenar estos requisitos también para poder ser parte del servicio a Dios. Si nosotros no estamos disciplinando correctamente, no estamos viviendo de acuerdo con las enseñanzas de la palabra de Dios. La disciplina también debe ser en nuestra vida eclesiástica. Si nosotros pecamos, le fallamos al Señor, también debemos saber que como parte del cuerpo de Cristo, también nosotros debemos ser disciplinados. Yo conozco una iglesia donde después que una persona peca y le falla al Señor, la manera de restaurarlo es ponerlo en el ministerio, es ponerlo a predicar la palabra de Dios, sin aplicar la disciplina. Entonces debemos nosotros también saber de que
Dios puede usar nuestras vidas, pero también debemos nosotros ser personas que cuando vemos un error, debemos nosotros aplicar la palabra de Dios. Y en contraste con los hijos de Elí, nosotros vemos aquí a un joven, que a pesar de los errores que Elí cometió, Dios lo usó para hacer una influencia positiva en otra persona que era diferente. El versículo número 26 dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y en el capítulo 3, del 1 al 9, nosotros leímos cómo este hombre Elí, a pesar de los errores que él había cometido, fue la persona que fue una influencia positiva, que fue un buen mentor, un buen guía en la vida del profeta Samuel, hasta tal punto que él lo ayudó a que reconociera que el que lo estaba llamando, el que le estaba hablando, era Dios. Dijo, si te llama otra vez, respóndele de esta manera. Este joven necesitaba una figura, alguien que lo guiara por la vida, alguien que lo ayudara a escuchar la voz de Dios, y el hombre que Dios usó fue este mismo hombre que se llamaba Elí. Eso quiere decir que nosotros también nos vamos a equivocar, pero nuestros errores no deben impedirnos seguir adelante. Aprendamos de nuestros errores y recordemos que siempre Dios nos puede usar para hacer una bendición para alguien más. Y que esa persona en la que estamos invirtiendo nuestro tiempo, Dios lo puede levantar para llegar a ser uno de los profetas más grandes de todo el Antiguo Testamento. Amén. Entonces, sí. Y hay otra parte, hay muchas madres aquí, la mamá oró por su hijo. Ajá. Y yo siempre de eso, yo recuerdo de Ana, ¿verdad? Ujú. Su espíritu, no creo que ella solamente oró para que nazca, pero ella oró todos los años de su vida. Y madres es una enseñanza para nosotros, ¿verdad? Que nunca deje de orar por sus hijos. Nunca, nunca, nunca. No importa dónde, pero sí. No importa dónde estén, lo que estén orando. haciendo, siempre debemos estar orando por nuestros hijos. Amén. Muy bien, muchas gracias, hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, eres fiel. Gracias por tu misericordia. Señor, todos nos equivocamos. Reconocemos, Señor, nuestros errores. Pero estamos aquí, Señor, porque queremos aprender. Porque no solamente aprendemos de nuestros errores, sino también, Señor, podemos ver en la palabra de Dios un espejo para nuestra vida, Señor. Ayúdanos a ser mejores padres, a ser mejores esposos, a ser mejores maestros, a ser mejores guías para las nuevas generaciones que tú estás levantando, Señor, para que ellos te puedan servir también. Gracias por tu palabra. Te damos toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Gracias.